Las pistolas Taser salvan vidas. Se usan en 107 países del mundo y son claves para detener delincuentes en situaciones donde hay mucha gente alrededor. La salida de un espectáculo masivo, de una cancha de fútbol, un subte, una estación de tren. Yo puedo disponer de mi cuerpo como a mí me parezca. Los órganos que vos tenés por gente que se murió, los tenés, porque eso es un dato fáctico. Por lo tanto, menos órganos en el mercado no vas a tener más. Digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. En mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%. ¿Y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso. Porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo. ¿Cuál es el dato de fondo que existe hoy en la Argentina? Es que vamos a una campaña electoral en medio de una crisis política, económica y social que todo el mundo comparte, tiene una profundidad enorme, enorme. Tal es así que las principales figuras de las fuerzas políticas tradicionales no se pueden presentar. Hemos escuchado a Macri decir que no se presenta, obviamente dio sus excusas al respecto, pero tenemos claro que no se presenta porque no puede superar el repudio popular que existe por lo que ha sido su gobierno y que está muy fresca en la memoria popular. Entonces, acá el problema que tenemos es que se plantea el falso dilema donde ordenar las cuentas públicas necesariamente es ajustar educación, salud o jubilaciones. Eso es mentira. Si algo que sobra en Argentina es gasto político, son empresas del Estado deficitarias, es tongo para los amigos del Estado, no salud, educación y jubilaciones. Entonces, si no logramos como sociedad tener debates serios y salir de la chicana a decir medidas liberales, no es medidas liberales, es lo que hacen países de izquierda y derecha, que es ordenar la cosa pública de manera transparente, responsable y fiscalmente sensata. Tal como lo anunciaba, me acompaña Yamil Santoro, él es dirigente de Republicanos Unidos. Yamil, es inevitable. ¿Qué pasó con López Murphy? A ver, nosotros fundamos hace varios años un partido democrático que tenía por finalidad romper un poco la lógica de la política tradicional, donde un dueño o dueños de un partido definían a dedo las listas, definían las candidaturas, tomaban decisiones en soledad. Sí. Y lo que armamos fue un partido donde los afiliados, los ciudadanos que se acercan a la fuerza política, van tomando con sus votos definiciones hacia dónde debía ir la cosa. Y lo que nos pasó hace relativamente poco tiempo es que Ricardo pasó de convertirse en una suerte de líder horizontal que formaba parte de una mesa de toma de decisiones, se empezó a comportar como dueño. Sí. En ese marco empezó a encontrar la resistencia de varios dirigentes, entre ellos García Moritán, pero buena parte, te diría, de las bases partidarias, se anotó como candidato a jefe de gobierno, al igual que lo hizo Roberto García Moritán, y lo que se empezó a dar cuenta es que probablemente iba a perder, que 2 de cada 3 afiliados iban a votar a García Moritán como candidato a jefe de gobierno. Ajá. Y en ese marco se enfrentó al problema de tener que elegir entre perder o bajarse. Y eligió bajarse. La única cosa que te diría aporta algún grado de pena es que en lugar de hacerlo de manera franca, diciendo, che, mira, pierdo, voy a buscar una manera de reconvertir esto. Uno de los argumentos que decían era justamente que, que se habían dado muchas afiliaciones en el último tiempo, que le impugnaron algunas judicialmente. Bueno, mira, el cronograma electoral que se aprobó por unanimidad en la convención partidaria planteaba que se podían sumar fichas de afiliación hasta el 21 de mayo. Hubo un equipo que laburamos muchísimo, en el cual sumamos más de 800 afiliaciones. ¿Qué requisitos tenían para afiliarse? Cualquier ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires que exprese su voluntad, complete la ficha de afiliación, foto, frente, dorso del DNI, forma la parte del partido, digamos. Como para cualquier partido político. ¿Cuánta gente te sumó la gente de Ricardo en el mismo periodo? Cero. Cero. Entonces, un equipo trabajó
el otro equipo no trabajó. Un equipo se dedicó a ampliar la base del partido, el otro a tratar de impugnar y limitar la posibilidad afiliatoria del otro con diversas maniobras. Y todas estas maniobras que nosotros denunciamos como trampas porque querían cambiar las reglas de juego en medio de la campaña, se terminó judicializando toda esta cuestión por nuestra parte, o sea, ellos... Que en general, digo, no sé cómo viene en el caso de ustedes, pero en general cada vez que judicializás un proceso electoral, te lo resuelven después que se produce la elección y lo declaran abstracto porque... Depende. De hecho, ahora hay un par de casos súper interesantes, por ejemplo, con el tema eleccionario en San Juan. Sí, que está se bien, logró pero pará, eso fue todo a la Corte y tiene ahora otro, está en la Corte San y Juan, acaba de Tucumán, dictaminar perfecto. Casal. Pero Sí. digo, sin entrar a los casos, No, yo te hablo cuando vas a la justicia electoral, que siempre te la patean. A ver, lo conozco por experiencia cuando peleaba contra el anterior oficialismo del colegio obvio, y esa me la vivimos resolvían las juntos. cosas después de las No, elecciones. estamos de acuerdo. En esa línea es cierto que muchas veces la justicia se duerme. También depende de la magnitud del problema. Y en ese Sí, si es escandaloso, sí lo resuelven. Y en ese sentido, nuestra situación electoral interna, por el peso específico de García Moritán y de Ricardo López Murphy, adquirió ribetes públicos. Quizás eso ayudó. También ayudó quizás que estuvo Servini de Cubiría de licencia y estuvo el hijo como subrogante. Entonces eso capaz ayudó en términos de plazos. Lo importante es que logramos que la justicia fallara y terminó fallando a favor de nuestra posición, que era básicamente desbloquear las trampas que trataron de llevar adelante desde el espacio de Ricardo. Ante este escenario, y antes de que la justicia fallara, porque este es un dato no menor, ellos se bajan de la interna. O sea, sin contar esas 800 afiliaciones nuevas, porque no había certeza de que esas fichas impactaran en el padrón. Ya sabían que con el padrón viejo, 2 de cada 3 afiliados votaban a Roberto García Moritán. Así que Ricardo se bajó de la interna, ahora está buscando qué partido alquila para poder competir. ¿Pero no se hizo el pase con Bullrich? No, una cosa es a quién apoya él como presidente, que eso también lo hizo de espaldas al partido, porque él resolvió unilateralmente apoyar a alguien. Pero Patricia dijo que su candidato en la ciudad es Jorge Macri. El problema que tiene formal... Bueno, puede ser candidato a otra cosa y en definitiva desistir de la candidatura a jefe de gobierno. Es una posibilidad. Yo creo que lo más probable es que Ricardo no termine siendo candidato a jefe de gobierno, pero la situación actual es que él dice que va a ser candidato a jefe de gobierno. Lo que no está claro es quién lo apoya y por qué partido. Por Republicanos Unidos no lo va a poder ser. No va a ser y en definitiva entonces las posibilidades de que juegue la interna de Juntos por el Cambio se van agotando. Son más bajas. Tendrá, como dije... Salvo, no sé, que sea candidato de Lilita. Es una posibilidad, o de algunos otros partidos menores de la coalición que le alquilen el sello, o que le saquen a cambio algunas bancas, pero en la práctica, digo, hoy Ricardo se manejó de una manera que terminó logrando el repudio de buena parte de la base de afiliados y legalmente tiene la imposibilidad de presentarse por Republicanos Unidos. Mirá vos, inesperado. Malas decisiones. Pasemos un poquito a las demás internas. Dale. Para vos, ¿qué valor tiene esa foto que mostrábamos hace un ratito con Horacio Rodríguez Larreta y todos los precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad, digamos, detrás o junto con él en la foto? A ver, yo lo explico por lo menos de nuestro lado, que yo estoy de jefe de campaña de García Moritán. Nosotros trabajamos en la coalición para bajar impuestos, bajar regulaciones y achicar el gasto público. Y este fue un anuncio que, como vos bien recién mencionabas en la apertura, bajó alícuotas de distintos sectores, beneficiando a decenas de miles de empresas. Muchas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, muchas otras que tienen operaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre que haya una baja de impuestos, siempre que haya una baja de gastos, siempre que haya una baja de regulaciones, es una de las premisas de ustedes. es nuestra razón de ser y de estar en esa legislatura. Nos votaron para eso. Así que de nuestra parte es natural acompañar cualquier apoyo, sea quien sea el jefe de gobierno. A ver, pero una cosa es acompañarlo con los votos y otra cosa es... No podemos desconocer que esta foto en este momento particular tiene un valor político que va más allá de el proyecto de ley en sí mismo. A ver, como presidente de un bloque en la legislatura, porque es el caso de Roberto, el resto dará las explicaciones del caso. Roberto, como presidente de la bancada liberal de la legislatura porteña, fue a apoyar un proyecto en el cual colaboramos, contribuimos y con el que estamos conceptual y filosóficamente de acuerdo. Si después quieren sentar al lado, digo, precandidatos a jefe de gobierno, bienvenido sea. Y voy a decir algo más todavía. Bienvenido sea que aparezcan todos poniendo la cara para la baja de impuestos. O sea, en ese sentido, ojalá, porque si hay algo que necesita la ciudad es menos gasto y menos impuestos.
Así como hoy estuvimos sentados ahí, lo que te aseguro es que si el día de mañana presentaran un proyecto para aumentar impuestos, nos van a encontrar de la vereda de enfrente reclamando y puteando, siendo consecuentes con nuestra conducta. Que no es lo mismo que pueden decir varios de los que estaban sentados en esa foto. Bien. ¿Qué es lo que distingue a García Moritán de Milei? Porque en definitiva, a la hora de escuchar las propuestas no son tan diferentes. Bueno, que yo sepa no quieren dinamitar el Banco Central. Más allá de algunas cuestiones puntuales, y recién pasaban el clip de la venta de órganos y algunas cosas más donde hay diferencias, si querés, filosóficas o conceptuales, lo más importante está en la forma en la que se aborda la discusión política. Para los liberales, la contraposición de ideas nos enriquece. El que piensa distinto a uno, más allá de que uno pueda tener su lectura, su verdad, su visión, no lo convierte ni en un enemigo, ni en un ser despreciable, ni en alguien que haya que destruir. Lamentablemente hay varias expresiones de Javier que evidencian niveles de intolerancia muy altos. Sí. Y esa violencia que de alguna manera se plantea frente al que piensa distinto o al otro, es algo que para los que somos liberales clásicos, o tenemos, si se quiere, una posición un poco más republicana de la vida, entendemos que nos enriquecemos en la contraposición de ideas, que no hay que ir a anular al otro, no hay que ir a destruirlo, no hay que ir a, de alguna manera, descalificarlo permanentemente. Entonces yo creo que Roberto tiene varios atributos en común con Milei, como alguien que viene de afuera de la política, como alguien que permanentemente denuncia muchos de estos vicios de un Estado, que vos lo pasaste recién en el clip que yo lo dije en Crónica, un Estado al servicio del poder, al servicio de sus amigos, digamos al servicio de la política en lugar del servicio de los ciudadanos. Ese diagnóstico lo tendemos a compartir. Creo que a la hora de manifestarnos políticamente y de trabajar políticamente, somos más partidarios de ponerle límite a todos los excesos, pero sin violencia hacia todo el mundo de manera irracional. Bien. Republicanos Unidos, está claro a qué juegan en la ciudad. ¿Y en Provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires todavía no tenemos candidato. Hay un sector del partido más afín a López Murphy que está enrolado o estaba enrolado detrás de la candidatura de Javier Iguacel. Ahora, ante la definición de Patricia de que no sea Iguacel y sea Grindetti, están un poco desorientados a ver qué hacen. Y hay otro sector del partido más afín a nosotros que está con la expectativa de que surja un candidato liberal. Ahora todavía quedan unas semanas para definir si es que finalmente se arma o no una propuesta liberal integral dentro de Juntos por el Cambio que incluya candidato a presidente, candidato a gobernador, etcétera. Lo bueno de lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires con el desdoblamiento. Pero esto también lo tendrían que definir ahora para la misma interna, o esa interna que están haciendo ustedes. No, nuestra interna resuelve candidaturas, que es este próximo domingo. En esa interna lo que se va a definir es quiénes son nuestros candidatos a legislador, diputado, etcétera. Que va a ir más de 30 y pico de postulantes. Los afiliados, todos los que quieran, pueden venir a votar y ahí van a definir el orden y la lista final del partido. Bien. A partir de esa lista, lo que vamos a tener es la oferta de Republicanos Unidos para la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, como no tenemos partido nacional, no estamos en condiciones de presentar candidato a presidente propio. Hay que ver si termina o no habiendo un candidato a presidente liberal en Juntos por el Cambio. Experta algo ha coqueteado con esa idea, y en función de eso hay que ver que se arma en provincia y en otros lados. Bien, pero hoy por hoy, ¿hay alguien en Provincia de Buenos Aires que quisieran, no sé, o sumar o impulsar desde Republicanos? Sí, pero me lo voy a guardar. Solamente voy a decir que es un abogado exitoso. Bien. Bueno, está bien. Y no burlando. No, por favor. Por favor, que aparte con esa publicidad que hizo, que parecía el personaje ¿te acordás de los videitos? Que eran 3 que iban peleando, uno que andaba en la musculosa. No, por favor. Solo un pozo, pero bueno, por favor. Bueno, hablemos un poco de economía. ¿Cuál es la propuesta de Republicanos para la ciudad, digamos, en términos económicos? ¿Y qué es lo que esperan dentro de Juntos por el Cambio para digamos, la nación? Vamos de a una. Primero la ciudad, dale. Primero la ciudad. Nosotros venimos con una agenda bastante clara que tiene que ver con recuperar el orden público. La Ciudad de Buenos Aires tiene varios problemas de orden público. El más evidente y que de alguna manera nos impacta mucho de nosotros tiene que ver con el tema de los piquetes. Y empezar a poner límite de manera seria y contundente al tema piquetes
está dentro de la... Pero ¿hasta dónde lo podés manejar eso desde la ciudad? Porque siempre lo que pasa es que se pasan la pelota entre la ciudad y la nación, y en esto obviamente no colabora que sean dos colores políticos diferentes. 100% de acuerdo, está claro que no es un problema que exclusivamente se resuelva desde la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una responsabilidad concurrente de nación, ciudad y provincia de Buenos Aires, en la cual hay que empezar a establecer políticas públicas comunes. Un proyecto que presentamos nosotros con García Moritán en la legislatura tiene que ver con resolver algo que puede parecer simbólico, pero que tiene relevancia con esto, que era la relocalización del Ministerio de Desarrollo Social. Explícame por qué tenemos el ministerio más conflictivo, al cual marchan las organizaciones sociales, situada en el medio de la 9 de julio. Una joda. Digo, perfectamente, lo pueden poner en cualquier otro edificio del gobierno nacional, o de hecho, aprovechando la ley de capitales alternas que sancionó el gobierno de Alberto Fernández, la pueden meter en cualquier otra provincia. Llévatelo a La Matanza, que de hecho es una de las capitales alternas de la nación, sácalo del medio de la Ciudad de Buenos Aires. Eso se puede hacer y de hecho eso se puede impulsar desde la ciudad. Después también hay otra cosa que tiene que ver con empezar a establecer sanciones económicas a las organizaciones y a los beneficiarios de planes de la Ciudad de Buenos Aires que generan un perjuicio para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, vos tenés herramientas genuinas propias para resolver. Pero después acá también hay un falso dilema que tiene que ver con los pequeños piquetes y los grandes piquetes. Porque una cosa es la manifestación de 100.000 personas. Estamos de acuerdo que 100.000 personas... Sí, van a tapar todo. Difícil de administrar. Listo. Sí. Podés hacer cosas para que no pase, pero una vez que están lo podés resolver. Distinto es el caso, como pasa en Callao y Corrientes, acá unas cuadras, que te agarran 20 muchachos enfrente de la Casa de la Provincia de Buenos Aires o del Ministerio de Trabajo, de Trabajo, y te cortan a la avenida. Sí, te cortan Callao y Bartolomé Mitre o Callao y Perón y chao. Bueno, para eso nosotros presentamos un protocolo antipiquete donde, con un uso gradual de la fuerza, vamos invitando gentilmente primero a la gente a que se suba a la vereda y después no tan gentilmente. Y después sale la taser. La taser es una parte, ¿no?, del tema, pero hay sí también cosas mayores. Digo, y no hay que tenerle miedo al uso de la represión como herramienta de restitución del orden público. El Código Penal dice, ante tal delito será reprimido. Digo, la represión es la consecuencia de una conducta antijurídica. Entonces, cuando hay personas que, habiendo normas que dicen no hagas esto, lo incumplen, le aplicás un correctivo para que lo cumplan. Bien, ahora vamos al quilombo en serio. Dale. Economía nacional. ¿Cómo salimos de este hiper? Bueno, o tal vez no estamos en la hiper, no sé, decirlo vos. Ya estamos medio jodidos. Pero al final del día esto es un problema de confianza. Y la confianza tiene que ver con previsibilidad, tiene que ver con primero poner un plan de gobierno arriba de la mesa, y ahí Juntos por el Cambio, entre sus distintos candidatos, viene trabajando hace varios meses mediante las fundaciones de la coalición para presentar por lo menos lineamientos generales comunes. Eso ya de por sí ayuda a que la gente diga, bueno, Argentina más o menos gane Patricia, Horacio, Espert, Manes o lo que fuera, más o menos va a ir por acá. En ese más o menos va a ir por acá, si además, una vez que llegás al poder, llevas adelante una serie de reformas contundentes y de corto plazo, que entiendo que hoy todos los bloques están de acuerdo en que tenemos que tirar todos para el mismo lado y con bastante firmeza, yo creo que ayuda a empezar a andar un camino sostenible en el tiempo. Pero acá quiero ser muy franco, tampoco nos tenemos que vender soluciones mágicas. Digo, Argentina está en un flor de problema, salir de este problema va a llevar tiempo, es probable que la transición gane quien gane, digo, gane el kirchnerismo, gane Milei, gane, digo, aún queriendo hacer bien las cosas cualquiera de ellos, va a ser difícil salir de este pozo. Y ojalá aquellos que no ganen tengan la grandeza de acompañar este proceso de manera constructiva, por supuesto crítica, pero constructiva. Porque si no terminamos siempre metidos en el mismo pozo, donde como no me toca gobernar a mí, lo saboteo al otro que hace las cosas que tendría que hacer. Pero como no es mi signo político, le corto las piernas, entonces después se vuelve a caer en un pozo y Argentina está cada vez peor. De nuestra parte, vamos como plazó con esto de la foto de Roberto con el anuncio de los impuestos, siempre que haya cosas que sean buenas, gane quien gane, la vamos a acompañar. Por supuesto con prudencia, por supuesto con una posición crítica. Y aunque ganen los propios y hagan boludeces, vamos a salir a cuestionarlas y a criticarlos. Con respecto al Frente de Todos, vos, a ver, ¿cómo los ves de cara a las elecciones? ¿Vos pensás que no tienen ninguna chance? ¿Pensás que a pesar de la situación actual
podrían perfectamente llegar al balotaje? Yo creo que estamos en una película con final abierto. Te diría que hoy me animo a dudar si el balotaje no va a ser entre Juntos por el Cambio y Milei. Porque hay mucha gente que está francamente defraudada. Y ni siquiera te hablo desde el punto de vista corrupción, todo lo que desde, digamos, del votante medio de Juntos por el Cambio le reclama al kirchnerismo. Hay mucha gente que votó a Alberto con la esperanza de volver a comer asado los fines de semana, que votó a Alberto con la esperanza de que le mejore el salario, la jubilación, y la verdad que lo que tenemos es una inflación arriba del 100%. Sí. Jubilaciones bajísimas, alquilar, se ha convertido en una situación... Una tortura. En la ciudad de Buenos Aires por lo menos es una tortura. Sí, y todas esas cosas creo que han llevado a un nivel de hartazgo y decepción de buena parte de la ciudadanía que hoy está dispuesta a votar distinto, algo nuevo. No porque lo representen sus ideas necesariamente, sino porque o no quiera el macrismo y el kirchnerismo lo decepcionó, o no lo quiere el kirchnerismo. O sea, de un lado o del otro, yo creo que en ese sentido hay que poner en valor ese enojo que se va a plasmar en esta elección en candidatos como Javier Milei. En el 2021, en la PASO se dio un resultado y el Frente de Todos recuperó buena parte del caudal de votos después para la elección. Aquel plan platita que me acuerdo tiraba los billetes. Se lo judicializamos igual al plan platita y se lo ganamos. Pero digo, ¿no podrían de acá, el Frente de Todos, de acá a las elecciones o incluso entre las PASO y las elecciones tal vez recuperarse de esa manera? Bueno, primero para hacer algo así tenés que tener plata. Y ahora no hay. Yo tenés un problema de que están bastante jodidos y están viendo si arman algún tipo de plan de salvataje con adelanto del tema del 5G y otros temas para tratar de hacerse algo de caja. Tienen el problema de que todo lo que tenga que ver con el campo por sequía y otros factores, se les complicó el ingreso de divisas por ese lado. Pero sí, el kirchnerismo históricamente lo que ha hecho es gastar la que no tienen, hipotecar futuro a cambio de mejorar sus condiciones electorales presentes. Así lo reconoció Cristina en su propio libro. Ella misma dice, aumentamos el nivel de gasto para poder sumar puntos electoralmente. No es que es una conjetura, no es que es un me parece. Ahora, yo creo que ellos están más que en el plan platita, en el plan llegar. En ver cómo no se les hunde el Titanic antes, que estamos nosotros arriba del Titanic, ¿no? Hay que tenerlo claro. No se les hunde el Titanic antes de octubre. Y creo que hoy, más que una cuestión de compra de voluntades electorales, tiene más que ver con que no se les prenda fuego el boliche antes de octubre. Bien. Yamil, muchísimas gracias por venir.